antes. Entonces, el problema planteado es este. Como ven, la forma geométrica está claramente. Es un horno de forma compuesta en realidad. Paredes verticales planas y el techo está constituido de cilindro. Aquí no se la puerta o la pared posterior. Entonces, que la superficie a la que tenemos que recubrir con las paredes verticales son dos, una semicilíndrica. A menos que el problema no aclare respecto, por ejemplo, diga, se debe recubrir todas las paredes del horno, ahí sí, pero ya o no se aclare de esa forma, entendemos que la superficie es esta y el techo. Bien. La interpretación de la geometría es muy importante porque alguien podría interpretar como si fuese un techo si se mostrara también sería algo parecido, porque de frente se ve de esta manera, ¿no? Entonces podríamos entender un techo esférico y las paredes son cilíndricas, algo así, ¿no? Entonces hay que saber entender la geometría del problema. Si ustedes resuelven, por ejemplo, como si fuera con techo esférico, en este caso un hemisferio, en realidad el problema es pues el ejercicio está mal resuelto. Simplemente en la interpretación de la geometría, ustedes ya entonces yo no puedo poner por igual nota, aunque esté bien resuelto para esta geometría y ustedes de su manera, entonces no es correcto. Entonces sepan interpretar la forma geométrica de la manera correcta. Bien, entonces los datos que nos da este tipo de problemas es bastante amplio. Las dimensiones, en este caso nos da la longitud, entendemos que es esta, llamamos esta dimensión. La longitud del horno. La altura de la pared. En este ejemplo, a esto llamamos pared, es una pared plana. Entonces la altura de la pared es H. Damos como dato, o el problema da como dato, la altura de la pared. Luego, el radio interno del horno. Como tiene el techo la forma semicilíndrica, interno va a ser este. El radio interno del techo que tiene la forma semicilíndrica. Espesor de la pared. Esta es la pared. Espesor de pared se refiere a esta dimensión. E sub P. E sub P. Entonces, está claro. Esto es pared. Y es techo. No debe haber dudas. Absolutamente. La forma geométrica.
Y las dimensiones también están definidas. Y este dato, coeficiente K de la pared, que aquí hay una identificación, pero está dentro del grupo de datos para las dimensiones y su coeficiente de la pared. Bien. Si la temperatura de la superficie interna del horno es 650, ¿dónde se encuentra esta superficie? Dice superficie interna del horno. Entonces, superficie externa del horno. Entonces, la temperatura se refiere a esta superficie. 600, la temperatura es de 250. La superficie externa, ya, pero aquí está una aclaración más, dice, sobre metálica que recubre el aislante es cuarzo. Entonces, esta superficie del horno debe ser por una cantidad de capas a calcular. ¿Sí? Vamos a tener una capa, una segunda capa, una tercera capa, hasta la capa N. Y sobre la capa N vamos a tener un último recubrimiento de una chapa metálica. De esta forma. Entonces, enumerando, tenemos la primera capa, la capa 1, la capa 2, 3, etcétera, hasta la capa N. Y la U constituye una chapa metálica. Chapa metálica. Y sobre metálica tenemos la temperatura externa. Nos dice es de 45 grados. Y dando los datos del problema. Calcular el número de capas óptimo y el costo total óptimo del aislante. Los siguientes casos. Hemos hablado ya sobre aislantes. Su forma, tenemos estos dos muy utilizamientos, sobre todo de hornos. Bueno, en realidad no solo hornos, sino productos. Pueden ser en fin. Entonces, hay dos tipos. Tipo ladrillo, hemos visto en las figuras, ¿no? Como son estas aislantes. Ahora, de más información. Información sobre la fuente de calor. En este caso, se quema un combustible que es fuel oil. El poder calorífico de este combustible es 9.300 kilocalorías por litro. El fuel oil es un combustible líquido, por tanto, el calorífico se establece en kilocalorías por litro. Si fuera sólido, sería kilocalorías por kilogramo, ¿no? Depende, en este caso es líquido, por eso litro. Y el costo está en bolivianos por litros, de acuerdo a la fuente de este combustible. ¿En qué fase? Gas, sólido. Este dato es el tiempo de vida, del que hemos hablado también bastante. Y aquí está aclarado el mismo para ambos materiales, tipo ladrillo, tipo. Frecuencia de uso o tiempo de funcionamiento, datos importantes. Trabaja este horno 24 los 30 días por mes y 11 meses por año. Bien, toda esta información podemos decir
digamos, es una información general, válida, sin importar si es ladrillo aislante. Entonces, ahora tenemos datos relacionados solamente a aislante. En el ladrillo tenés 24 por 2 y por 6. Cuando identifiquemos, esto va a ser IC. Tenemos el coeficiente del ladrillo, del material de ladrillo, y el costo. Se trata de ladrillos. Fíjense que las unidades de costo son bolivianas, pieza de ladrillo o por unidad de ladrillo. Para el aislante tipo manta, el espesor es de 2 pulgadas, su coeficiente y el costo, por metro cuadrado. Bolivianos por pieza. Entonces, claramente está establecido. Cuando es ladrillo, por piezas, tipo manta por metro cuadrado. Al establecer el costo fijo, todas las unidades tenemos que adecuar los datos, ¿no? Vamos a ver enseguida. Y por último, la última capa es una chapa metálica, espesor muy delgado, 2 milímetros, como vemos, y el coeficiente K es 40, bastante elevado. Después, ¿en qué influyen estos datos relacionados con la chapa metálica? Es necesario la chapa metálica, porque el aislante, especialmente si es planta, en una época, digamos, una vez que se moje, se empape, pues se deteriora enormemente. Entonces hay que llevar de las condiciones climáticas, por eso el recubrimiento de chapa, operación obligatoria, y lo de los ladrillos aislantes. Si están expuestos al medio ambiente, lluvia, calor, una irradiación solar constante, o etcétera, etcétera, se puede deteriorar lo mismo que la manta. De los dos, el más sensible es la manta. Entonces, es una recubrir con una chapa metálica. Bien, vamos a establecer los costos, tanto para el aislante tipo ladrillo como el aislante manta. Esta expresión de área sobre la cual nos basamos, el área externa de la primera capa. Vamos a justificar por qué. En este horno, por la geometría, es una geometría compuesta. La primera capa para el cálculo. Esta primera capa, sin embargo, tiene un área interna y tiene un área externa. Esta es la primera capa. El área interna, como vemos, el área interna de la capa coincide con el área externa del horno. Coincide. Y esta tendría que ser el área externa de la primera capa. Por supuesto que hay diferencia establecida en función al espesor. Entonces, para el cálculo, podemos basarnos en el área interna o en el área externa. Esto que hay diferencia. Entonces, vamos a mostrar los resultados. Primera etapa.
¿Cómo calculamos el área interna de la primera capa? Considerando que tenemos es el radio interno del horno y el espesor de la pared. El área interna de la capa va a ser la suma de la parte plana, es decir, de la pared vertical, más la parte. Entonces, para la parte plana, 2 veces, porque son 2 paredes, entonces 2 veces primero L, que es la longitud, por H, más la mitad de la superficie de un cilindro completo. Tenemos la mitad del área de un cilindro completo. Como nos estamos refiriendo al área interna, entonces perímetro pi por el diámetro de la primera capa y por L, por la el diámetro interno de la primera capa. R sub I, bueno, aquí tenemos como dato el radio. Queremos hallar el diámetro 2 veces. 2 veces de la suma de el radio interno más el espesor de la pared. Esta sería la expresión del diámetro interno. Hagamos los cálculos para ver la diferencia. Primero calcularemos el diámetro interno de la primera capa en 2 veces el radio interno en 5. Entonces sumamos 1,5 al espesor de la pared. Él es de 30 centímetros en metros, esto es 0,3, dándonos un 1,8 por 2, 3,6. 3 metros. Podemos empezar para hallar el área de la superficie interna del 2. L es 4, la longitud del horno es 4, la altura es 2, más 1/2 por el diámetro interno, 6, 3,6 y por la longitud. Calculen este valor. Bueno, ustedes verifican cómo calculamos 38 metros cuadrados. Ahora, haremos el cálculo del área externa de la primera capa. Área externa de la primera capa. La parte plana es lo mismo, L y por H. Para la parte 1/2
1 de pi por el diámetro de la primera capa, siendo el diámetro externo de la primera capa 2 veces, cuando trabajamos con radio, interno de Gauss, una vez el espesor de la pared y una vez el espesor del aislante. ¿Y cómo averiguamos cómo conseguimos el dato del espesor del aislante? En el entendido, estamos trabajando con ladrillo, los ubicados de esta forma, conformando es decir, la posición que adoptar es esta. Es el mejor dibujo. De los ladrillos se llama tipo tabique, en concepto como tipo tabique. Hay 3 para disponer los ladrillos: tipo tabique, tipo soguilla y tipo. La carga es para esos. La soguilla es para ambientes y el tipo tabique también para dividir ambientes, pero que no sujetos a impactos, a choques, etcétera. Pero esta es la forma que se prefiere para las diferentes capas de recubrimiento con ladrillos. Por las dimensiones que tenemos, vemos que la altura es de 24. Las dimensiones son, que nos da el problema, 24 por 12 y por 6. Entonces, la altura del ladrillo de esta forma es el ancho 12 y el espesor es 6. Entonces, claramente vemos que el espesor que debemos considerar en este caso, ladrillo, es de 6. Bien, entonces tomando en 2 por el lado interno 1,5, el espesor de la pared en metros y el espesor de la ladrillo 6 centímetros en metros, 0,06. Y de ahí que obtener para la primera capa. Tengo anotado esto de 3,4. No, esto es 1,5, 1,8, 1,6 por 2, 1,86 por 2, 12, 17, 3,70. ¿Está bien?
3,72. Ya. 3, y con ese valor calculamos el área externa de la primera capa. Por lo mismo que acá, por 4 más 1/2 por el diámetro calculado, 72, y la longitud es 4. ¿Cuánto sale el área externa? Gracias. 39,37 metros cuadrados. Por supuesto que hay diferencia con la área interna 38,6 y área interna 37. Ahora, el cálculo, cuando se trata de tipo ladrillo, toma en cuenta la cantidad de ladrillos equivalentes a esta área. El área de transferencia de calor para un ladrillo es esta. A esta vamos a L, que es producto de 12 por 24, pero en metros 0,12 por 0,12 por 0,24. Para el ladrillo, ¿cuánto sale? $0,24. ¿Cuánto sale? $0,288. Gracias. En metros cuadrados. Entonces, calculamos el número de que corresponde a la primera capa. Para ver la diferencia haremos considerando la superficie. Vamos a tener área interna, primera capa sobre área de un ladrillo. Área interna, 38,6. 30,6 sobre el área del ladrillo, 0,0288. 0,028. Igual. El cálculo también considerando la superficie, es decir, área externa sobre el ladrillo. Reemplazando, tenemos el área externa 39,37 sobre el área 0,0288. Para el primero. Anotaremos 1300, tomando en cuenta la superficie externa. Y la superficie interna, ¿cuánto sale?
1340. Bueno, vemos que hay una diferencia, pero no es grande. Pues vamos a justificar por qué, si estamos en el área interna o en el área externa, el resultado va a llegar casi a lo mismo. Entonces, de que tomemos en cuenta en los cálculos mejor área, el área interna de la primera capa, que va a coincidir, aquí está, con el área externa del horno. Entonces, también en esta área el cálculo va a resultar más sencillo y más rápido. Dependiendo del espesor, varía el área externa. Tomamos en cuenta el área interna, no importa si es manta, si es ladrillo, etcétera. Entonces, eso también facilita algunos. Entonces, nos basamos en esta cantidad de ladrillos. Costo. Costo fijo. Igual. N veces 1040 ladrillos. Piezas de ladrillo. Piezas. Por el costo que tiene el ladrillo. El costo del ladrillo, bueno, tendría que borrar todo esto para ir a los datos, creo, bolivianos. Gracias. 25 bolivianos cada pieza. Simplificar. Tenemos piezas, desaparecen, y tenemos bolivianos. El costo fijo y el costo variable se manejan en Bolivia, por tanto, dividimos entre el tiempo de vida. El tiempo de ganado de estos materiales es de 5 años. Y nos queda, como vemos, 3 bolivianos por año. Bolivianos, lo correcto. Pone el costo fijo. 6.500 N por 6.700 por año. Entonces, como ven, establecer el costo fijo no es difícil. Repito, la recomendación es basarnos en el área interna. Aunque también en el área externa va a haber una diferencia, pero esa al final se subsana. Vamos a explicar al final esa situación. Para el aislante tipo ladrillo. Para el aislante tipo manta es similar, pero como el aislante tipo manta tiene datos relacionados a metro cuadrado, nos va en el área interna más que todo, de las dos superficies que con los aislantes y área externa, nos basamos en el área interna. Y así, tomando en cuenta la primera capa. La primera capa de aislante. Como hemos visto ya, el área interna de la primera capa coincide con el área del horno. Y el valor del área interna ya está calculado. Como 62, área interna.
30,62 metros. Entonces, directamente sobre baja y tenemos costo fijo, es 30,62 metros. ¿Cuánto es el costo? Me dictan. Costo de aislante tipo manta. Ya. El costo del aislante es de 45 bolivianos el metro cuadrado. Hasta aquí que, simplificando, tenemos bolivianos. Por tanto, para llegar a bolivianos por año, dividimos en vida. 5 años. Y de esa forma tenemos lo fijo en bolivianos n veces. ¿Cuánto sale esto? Ya. 347,6 por año. Entonces, hemos establecido los costos de aislante tipo ladrillo y para el aislante tipo manta. Ahora, vamos al costo variable. El calor se constituye el costo variable. Eso lo hemos explicado en la anterior clase. Es mejor basarnos en la analogía de ejercer las resistencias. Entonces, ¿qué nos da acá? Un circuito eléctrico donde todas las resistencias están en serie, ¿no? Con la resistencia de pared, resistencia de la segunda capa, etcétera, hasta la capa N, y las resistencias entre las temperaturas T sub I. Pero ya hemos explicado que para simplificar, tener una expresión sencilla, las de las diferentes capas de aislante se las considera aproximadamente iguales. La sumatoria resulta resistencia de pared n veces la resistencia de la primera capa más resistencia de la chapa. Entonces, calculamos una de estas resistencias. Para la pared, espesor y sobre área. Ya es el área de transferencia de calor. Como es una geometría compuesta, entonces se debe considerar el área de las paredes laterales más del techo que tiene la forma semicilíndrica. Para las paredes laterales no hay ningún problema. Longitud, son 2 paredes. Y la parte semicilíndrica, 1/2 del área logarítmica cilindro completo. Y sabemos que el área logarítmica se halla de acuerdo a esta expresión. Diferencia no puede ser relación de diámetros o puede ser áreas, da lo mismo. Y de esa manera vamos determinando los diámetros. El interno de la pared, 2 veces el radio interno. Vamos a anotar esto. 2 por 1,5, que nos da 3. El diámetro externo es la suma del diámetro interno más 2 de la pared. El diámetro interno es 3
2 veces el espesor es de 30 centímetros, en metros 0,6, por tanto 6 metros. Y con esto estudiamos el área interna y el área externa. El área interna para la pared. Bueno, con el anterior grupo hicimos los cálculos, voy a anotar los resultados y eso pueden verificar. 37,7. 37,7 metros cuadrados. El área externa para la misma pared resulta 45,24. También los cuadrados. Y los diámetros, calculamos el área logarítmica para la pared. Es decir, de acuerdo a esta expresión, diferencia de áreas en el numerador 45,4 menos 37, sobre el logaritmo de la relación de diámetro 3,6 sobre 3 y el resultado obtenido con el primer grupo es 41,36 en metros cuadrados. Entonces, transferencia de calor de acuerdo con el 2 por la longitud y la altura 2 más del área logarítmica. El área logarítmica es 41,36. De esta forma hallamos un área de 36,60 metros cuadrados. Y con esta área calculamos la resistencia que ofrece la pared. Espesor de la 30 centímetros en metros 0. El coeficiente de la pared no sé si es 1,5, ustedes me corrigen. Y el área, ya, gracias. Y el área calculada de calor 36. Calculando, se obtiene una resistencia de pared de 45 por 10, 3. Bien, y con el movimiento hacemos el cálculo de la resistencia de la primera capa. De acuerdo a la misma expresión, el diámetro externo del aislante, el diámetro aislante va a ser el diámetro externo de la pared, lema, calculamos las áreas, tengo aquí obtenidos, a comparar repitiendo los cálculos.
A ver, los datos dados son el área interna del aislante de la primera capa de ahí resulta 45 en metros cuadrados. El área externa del aislante resulta 6,5. Y el área de transferencia de calor para la primera capa de aislante resulta 30 metros cuadrados. Y con estos datos tenemos la resistencia de la primera capa de aislante, que viene a ser 0,028. Estos cálculos se han realizado para el aislante tipo manta. Bueno, y yo para el tipo ladrillo también basándonos en el externa y tomando en cuenta que el coeficiente es, por supuesto, que va a salir un valor diferente, trabajando con el tipo manta. Con este de 22 tenemos una expresión para el calor. De temperaturas, las temperaturas son 645 sobre la suma de las resistencias. La resistencia de la pared se conoce 5,45. 5,45 por 10 a la menos 3 más n veces la resistencia de la primera capa, 0,08. Pero tenemos todavía otra más, que es la resistencia de la chapa. Bien. Podemos tomar dos respecto de la resistencia de la chapa, ¿no? Su expresión es similar al espesor, coeficiente y área de la chapa, en el área de la chapa. Si recordamos, áreas de transferencia de calor, pared, primera capa, requieren de las dimensiones, concretamente o diámetros. Y la última capa, no conocemos, volviendo a un dibujo, estamos viendo de frente al horno. La parte del techo. Cuando recubrimos, consideramos la capa sobre la cual nos basamos los cálculos. Pero no conocemos la cantidad de capas. Capa 1, capa 2, etcétera, etcétera. Y llegamos a N. Y sobre la capa N, y es justamente lo que estamos calculando, tenemos la chapa. Es una chapa delgada, como por los datos, que recubre la última, es la chapa. Queremos hallar el área.
de esta, el área interna de la chapa. El procedimiento es hemos hecho. Para la parte plana, 2 veces H por L. Pero para la parte semicilíndrica, 1/2 del área logarítmica para chapa. Y el área logarítmica requiere del diámetro interno y del diámetro externo de la. En realidad, el diámetro externo de la chapa depende del diámetro interno. Aquí está la parte complicada. El diámetro interno de la chapa es esta dimensión. Bueno, el diámetro interno es 2 veces el radio interno, y el radio interno de la chapa es esta dimensión. A eso estamos llamando radio interno de la chapa. Si no conocemos la cantidad de capas, capa 1, capa 2, capa 3, etcétera. Entonces tenemos que establecer esto, el radio interno de la chapa en función de n, es decir, radio interno. Como datos que trae radio interno de la pared, el espesor de la pared, y desde la superficie externa de la pared hasta acá, hasta la superficie en capa, en este caso, hasta la superficie interna de la chapa, n capas, por tanto, más n espesores del aislado. Entonces aquí está el problema. Ya requerimos de n para la resistencia de la chapa. Pero como lo calculamos al final, pues necesariamente tenemos que hacer un cálculo iterativo. Asumir, hallar las dimensiones, hallar el área, y de esa manera participa. Pero entramos dentro de un iterativo. Conocer la resistencia de la chapa, que se establece como espesor de la chapa sobre coeficiente K de la chapa y área de transferencia de calor para la chapa. Conociendo que la magnitud es considerable o no es considerable, que el coeficiente K es considerable o no es considerable. Por ejemplo, si el espesor de la chapa es pequeño y el coeficiente K es grande, tener una resistencia importante, va a ser diferente de 0. ¿Entiende, verdad? El espesor, más bien lo contrario. El espesor y el coeficiente es grande, entonces eso sí, podemos decir que la resistencia prácticamente va a ser 0. Ahora, si el espesor, voy a volver a escribir acá, respecto del coeficiente K, el área, ahora es grande, y el coeficiente
de conducción de calor, la resistencia va a ser grande. La resistencia que ofrezca la chapa va a ser grande, por tanto, no puede ser. En la toma vemos que el espesor es muy delgado, es apenas casi nada. Y el coeficiente de la chapa es bastante elevado, es 45. Entonces, en este problema podríamos considerar que la resistencia que ofrece la chapa es prácticamente despreciable o cero. Y nos quedan estas dos resistencias. La resistencia que ofrece, ¿dónde está eso? Acá. La resistencia que ofrece la pared y la resistencia que ofrecen las N capas. Y esto lo consideramos prácticamente cero, despreciado, ¿no? Por este análisis que hacemos previamente. Y así tenemos una expresión de calor, función de N. Lo que sigue con sencillo. Aquí está la explicación por qué N tomar en cuenta para la resistencia dentro de un cálculo iterativo. No igualan o no se aproximan. Otro valor de los cálculos, sobre todo de resistencia de la chapa, finalmente calcular, otra vez comparar con lo asumido, sean igual o aproximadamente igual. Y ahí concluimos. Entonces entramos dentro de un cálculo iterativo. Necesariamente, la resistencia de la chapa es importante. Estamos en esta expresión. Hemos encontrado una expresión. Y a partir del calor, obtenemos el costo variable. Costo sobre la base del calor Q. Y hemos visto que el calor Q es de kilocalorías por hora y es función de N. Bien, kilocalorías por hora. Poder. Hacemos participar el poder calorífico. Kilocalorías por litro. Simples. Kilocalorías por hora. Del combustible. Del combustible en bolivianos por litro. Tenemos litros. Tenemos bolivianos por hora. Frecuencia de... Tenemos datos relacionados con el uso que se le da al equipo. Número por día. Hasta acá. Las horas que tenemos en el denominador son horas que tenemos en el numerador. Que tenemos bolivianos por día. Otro dato relacionado con la frecuencia, número de días por mes. Los días se simplifican. Los días se simplifican. Bolivianos por mes. Tenemos una frecuencia de uso de meses por año. Mes. Y meses se simplifican. ¿Qué nos queda? Como nos queda bolivianos por año. Bueno, meses por año. Entonces, esto en el denominador.
y esto borramos. Así. Entonces, decía, lo que nos queda son bolivianos año, que son las unidades de los costos, tanto del costo fijo como del costo bolivianos por año. Y tenemos los dos costos que constituyen el costo total fijo más o variable. La mejor forma de resolver es analítico. Y después de todo, lo que hacemos es derivar el costo total respecto de E igual a... Y el valor obtenido de n constituye el número óptimo de capa. Ahora, este valor, con seguridad que va a resolver con fracciones, algo tal vez como 5,1, 5,2, 5,5, 5,6, explica la regla del redondeo. Por ejemplo, si es 5,1, 5,2, pues 5. Si es a partir de 5,5, 5,6, 5,7, el siguiente valor que sería 6. Ahora, en ese redondeo está la corrección de los errores cometidos. Y hay varios, como darán, y hemos hecho hincapié, por ejemplo, ¿qué pasa si consideramos un área interna para la capa o consideramos una externa para la primera capa? Hemos visto que hay diferencia, hay una pequeña diferencia, pero con el redondeo, que con el área interna resulte algo como 5,5. Con el área externa de la primera capa resulte un poco más, 5,8. Estoy suponiendo, pero seguramente esta relación no es muy grande. El redondeo nos da y redondeando esto es también 6. Entonces aquí está la justificación por errores cometidos con el seccionando. Otros errores cometidos. Considerar que el área de la primera capa es aproximadamente igual al área de la capa, la tercera capa, etcétera, etcétera. Aquí hay también un error. Cuando asumimos que la resistencia de la primera capa es igual a la resistencia de la segunda capa, la capa 3, etcétera, etcétera, hay también errores. De donde se entiende que estos errores están corregidos. Entonces debemos manejar valores enteros. No es concebible un valor hallado de n, digamos 5,5, y mantener este valor como correcto. ¿Qué significaría en la práctica? Que tendríamos 5 capas enteras, si es ladrillo, 5 capas de ladrillo, osas del aislante tipo manta. ¿Qué tendríamos que hacer? Partir los ladrillos a la mitad, media capa. Eso es práctico. Para nada. O el aislante tipo manta, partir por la mitad. ¿Quién estaría encargándose de partir una área de tantos metros cuadrados y justamente por la mitad? No es práctico. Por eso Leo soluciona varios errores cometidos. Sí. Bueno, completen los cálculos tomando en cuenta todos esos detalles, esas recomendaciones, e incluso hagan los cálculos con el área interna y vean los resultados y
verifiquen que nosotros llegamos al mismo resultado. Y lo mismo de la resistencia de la última capa, que es una chapa metálica. En las recomendaciones que hacemos, planteamos como alternativas, como variantes. La temperatura de 650 está fijada, o la chapa tiene un espesor ya considerable y suave. Sobre esto vamos a volver el día de mañana para explicar cómo enfrentar el problema, pero por el momento ver este problema con los datos que están planteados, ¿no? Con las dimensiones, y eso hace que sus resistencias sea después. Con todo eso ustedes resuelvan. Y mañana hablamos sobre estas variedades más que podrían darse en este tipo de problemas. Bueno, chicos, eso sería por la clase de hoy y nos encontramos. Las clases van a ser normales, ya la fecha del examen de mesa va a ser el siguiente jueves, y casi como costumbre utilizamos el último jueves en el rango de fechas establecido, y el jueves es el correcto, ¿no? A cómo manejamos las fechas para los exámenes de mesa. Bien, entonces todo por hoy y nos encontramos de mañana. Que